Hola a todos. A ver, si pensamos en un proceso complejo dentro de la industria farmacéutica, ¿qué se nos viene a la cabeza? ¿La síntesis de una molécula, quizás? ¿Los ensayos clínicos? Pues, ¿y si dijera que uno de los procesos más críticos y caros es algo tan aparentemente simple como secar un polvo? Sí, sí, como suena. Porque este paso esconde una complejidad y un riesgo que son, de verdad, enormes. Y todo se puede resumir en una frase bastante impactante. Suena a locura, ¿verdad? Uno piensa en todo el coste de la investigación de la materia prima, pero no. El simple hecho de quitar agua puede acabar siendo lo más caro de todo. Y esto es porque si se hace mal, no es que se pierda solo el dinero de la operación de secado. No, se pierde el lote entero, se pierde un tiempo de producción valiosísimo y lo que es peor, se puede perder la confianza de un cliente. Y esa pérdida tiene un coste muy, muy real. 400.000 euros. Esta cifra no es una estimación, es el valor real de un único lote de producto que tuvo que ser destruido por un fallo en el secado. Es una historia real que vamos a contar en un momento y que, la verdad, ilustra a la perfección todo lo que está en juego. Pero antes de meternos en ese desastre, tenemos que entender por qué secar no es una opción, es una obligación. Vamos a profundizar un poco en esto. Hay 4 motivos fundamentales, 4 pilares por los que eliminar el agua es absolutamente crucial en la fabricación de fármacos. Y no son negociables, ¿eh? Cualquiera de ellos puede mandar un lote entero directamente a la basura. Primero, la degradación química. Pensemos en el agua como una especie de acelerador silencioso que pone en marcha reacciones que no queremos, destruyendo el principio activo que tanto ha costado fabricar. Segundo, el crecimiento microbiano. Esto es de cajón. Donde hay agua, hay vida. Bacterias, hongos, un producto húmedo es un caldo de cultivo perfecto y por tanto un producto contaminado. Tercero, el peso y la dosis. En farmacia la precisión es la Biblia. El cliente final paga por miligramos de principio activo, no por agua. Y cuarto, un punto que a veces se nos olvida, la usabilidad. Un polvo húmedo se apelmaza, forma grumos, que se convierte en una especie de mazacote imposible de manejar en las siguientes etapas. Vale, ya tenemos claro el por qué. Ahora toca meternos un poco en el cómo. Y para secar algo bien, lo primerísimo que hay que entender es que no toda el agua es igual. El enemigo, por así decirlo, tiene 2 caras. Por un lado tenemos el agua libre. Esta es la fácil, está en la superficie de las partículas del polvo y con un poco de calor se evapora sin más. Pero luego está el agua ligada. Esta está atrapada, como encarcelada dentro de la propia estructura cristalina del producto. Para arrancarla de ahí hace falta mucha más energía y mucho más tiempo. Y es aquí, justo aquí, donde está el verdadero reto. La última gota es siempre la más difícil de sacar. Y claro, para saber si hemos ganado la batalla hay que medir. El método LOD es el más sencillo. Se calienta una muestra y se ve cuánto peso pierde. El problema es que este método es un poco bruto. No distingue si lo que se ha evaporado es agua u otros disolventes que puedan quedar. Por eso, en farmacia, el estándar de oro, el rey, es el método Cauer-Fischer. Es una titulación química súper precisa que reacciona únicamente con las moléculas de agua. Nos da la exactitud milimétrica que exige la industria. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Porque hasta ahora hemos hablado de química, de quitar H2O. Pero es que el secado también es un proceso físico que puede transformar por completo el producto. El objetivo no es solo tener un polvo seco, sino tener un polvo útil. Fijaos en esto, que un polvo fluya bien, su fluidez, depende de un montón de cosas, el tamaño de sus partículas, si son redonditas o si parecen agujas, la humedad que le queda, incluso las cargas electrostáticas. Por ejemplo, un polvo con partículas como pequeñas esferas de entre 100 y 500 micras fluye de maravilla. En cambio, uno con partículas muy finas y alargadas se apelmaza y atasca cualquier máquina. O sea, que el punto crucial de todo esto, la clave, es que el secador no es un actor pasivo. No, la máquina que se usa es un actor totalmente activo. Su agitación puede romper las partículas, el calor puede fundirlas y pegarlas entre sí. En resumen, se puede acabar con un polvo químicamente perfecto, pero que es un desastre a nivel físico porque no fluye. Y esto nos lleva, ahora sí, de cabeza a nuestra historia. Venga, pues ahora vamos a la historia real, a esa cifra de los 400.000 euros. Nos vamos a una planta farmacéutica aquí, en Barcelona, en el año 2020. Aquí es donde todos estos conceptos que hemos visto chocan para crear un desastre económico. La cronología, en apariencia, es de manual. Un viernes por la tarde, un lote de 200 kilos, valorado en 400.000 euros, entra en un secador de bandejas de los de toda de vida. Se seca 20 horas a 65 grados. El lunes por la mañana, los análisis de Cauer-Fischer son impecables. 0,3% de agua, perfecto, dentro de especificación. Se da el visto bueno, se empaqueta y se envía al cliente en Alemania. Todo parece ir sobre ruedas, hasta que 2 semanas después, suena el teléfono. Y aquí es donde todo el mundo en la planta se echa las manos a la cabeza.
El control de calidad interno había dado el ok. La humedad era la correcta, se había medido con el mejor método posible. Entonces, ¿dónde demonios estaba el fallo? Pues el problema no era cuánta agua quedaba, sino cómo se había quitado. Pues el problema era este. La combinación de tiempo y temperatura fue literalmente letal para el producto. Esas 20 horas a 65 grados, aunque eran necesarias para quitar el agua en ese equipo, fueron suficientes para cocinar el principio activo y degradarlo. El producto final tenía un 8% de impurezas, cuando el límite máximo era del 2%. Un desastre total. La pérdida, desde luego, fue un palo tremendo. Pero de ahí salió una lección valiosísima. El problema no era el producto en sí, era la herramienta que estaban usando. La solución era cambiar la tecnología de secado por una que fuera adecuada para un producto tan sensible. Esta tabla lo resume de una forma brillante. La empresa invirtió en un secador a vacío. ¿Y cuál es la magia del vacío? Pues que al bajar la presión, el agua se evapora a temperaturas mucho más bajas. De repente podían secar el lote perfectamente a solo 45 grados, una temperatura totalmente segura. El resultado, pues salta a la vista. Impurezas por debajo del 1%, un producto puro y encima, como extra, una fluidez excelente que al cliente le encantó. La inversión, que podría parecer alta, se amortizó con el primer lote que se salvó de la quema. Y con esto llegamos a la gran moraleja de esta historia. En la industria farmacéutica, el secado no va de seguir una receta y cruzar los dedos. Es una ciencia. Entender la sensibilidad del producto, tanto al calor como al maltrato físico, y saber qué puede hacer cada tecnología no es una opción. Es simplemente la única manera de garantizar la calidad, de evitar pérdidas millonarias y, por supuesto, de entregar un medicamento que sea seguro y eficaz. Esto, claro, ha sido solo la punta del iceberg. En próximos análisis vamos a meternos de lleno a destripar cada tipo de secador, los de vacío, los de lecho fluido, los de atomización. Exploraremos sus ventajas, sus inconvenientes y cómo afectan a las propiedades del polvo. Va a ser un recorrido súper interesante. Muchísimas gracias por la atención.